Bienvenidos a Mente Abierta. Los castillos medievales tienen una sorprendente falta de cualquier tipo de infraestructura que asociemos con las necesidades básicas del ser humano, especialmente las de los hígados. Sin baños, sin agua corriente, nada. La fontanería interior solo se agregó más tarde, según los historiadores, por lo que incluso lavarse las manos era imposible, lo que supuestamente condujo a innumerables epidemias, sin hablar de los inconvenientes que todo esto habría causado a las personas que viven en un castillo. En la historia oficial, la sociedad decayó desde la época romana y todo empeoró, incluida la higiene. Así que no hay baños en la Edad Media. Como lo dice esta descripción, los inodoros en el sentido actual no se conocían en el siglo XV, o más bien ya no. En la época romana todavía se usaban inodoros en baños privados o públicos con descarga. En la Edad Media no quedaban nada de estos logros higiénicos. Los que tenían que aliviarse lo hacían en el siguiente arbusto, detrás de la casa, o en un orinal que se inclinaba por la ventana en la próxima oportunidad. Las paredes del castillo y el espacio estaban cubiertas de garderobes, masas de aire fresco muy por encima del suelo, en las que las heces finalmente se pudrían después de un corto vuelo libre. Y con la nobleza era prácticamente común hasta el siglo XVIII liberarse en medio de la habitación para que los criados retirasen el montón. En estos castillos supuestamente medievales podrás encontrar este tipo de garderobe. El término también se usa para referirse a un inodoro medieval o renacentista o un taburete cercano. En un castillo medieval, un garderobe era generalmente un simple agujero que se descargaba al exterior a un pozo negro, similar a una letrina de pozo o al foso, como un baño de estanque de peces. Dependiendo de la estructura del edificio, tales inodoros a menudo se colocaban dentro de una pequeña cámara, lo que llevó, por asociación, al uso del término garderobe para describir las habitaciones. Todavía se pueden ver muchos en castillos y fortificaciones normandos y medievales, los cuales se volvieron obsoletos con la introducción de la fontanería interior. Una descripción del garderobe en el castillo Donegal indica que mientras se usaba, se creía que el amoníaco protegía los abrigos y las capas de los visitantes. A menudo esos baños al aire libre se agregaron a la pared de una ciudad para facilitar el control de la higiene dentro de la ciudad. Sorprendentemente, parece que la mayoría de ellos están hechos de un material completamente diferente al muro original del castillo. Puede sugerir que no formaban parte del diseño original del castillo. Cuando miras a través de las imágenes de estos baños del castillo, el patrón se vuelve obvio. Parece que ningún castillo tenía estas cosas incorporadas originalmente. No se parecen más a esos ladrillos del siglo XIX que a la Edad Media del siglo XV. A continuación se muestra una pintura interesante de 1876 que muestra los baños al aire libre en uso. Sugiero que este tipo de infraestructura de bajo nivel no estaba en uso hasta el siglo XIX. Según los historiadores, vivimos de esa manera durante más de 1000 años. No solo 2 o 3 generaciones tal vez. No es posible sobrevivir como sociedad si no te importa el saneamiento durante 500, 100 años. Cualquier sociedad con inteligencia básica presionaría para una solución lo más rápido posible. Una sociedad sin saneamiento no creará personas como Vivaldi y otros genios del Renacimiento. Simplemente no puedo creer que miles y miles de castillos fueron construidos con un nivel de detalle extraordinario, excelente calidad de diseño arquitectónico, pero nadie pensó en cosas básicas.
algo que no tiene ningún sentido. Como sociedad, ni siquiera puedes administrar cientos de miles de trabajadores sin tener un saneamiento decente. Todos los cambios relacionados con el gran apagón, la falta de higiene, generalmente asociada a la época medieval, es probable que ocurrieron en el siglo XIX y luego se atribuyeron erróneamente a la lejana Edad Media, sin ninguna evidencia. Estamos ante un cambio drástico en el funcionamiento de la sociedad y cómo reaccionan las personas después de un cambio drástico. Crean soluciones a corto plazo que funcionan más o menos, antes de pensar en aplicar más soluciones estructurales. Entonces, la gente agregó estos baños al aire libre a las murallas, castillos y edificios de la ciudad, lo que llevó a algún tipo de crisis de salud que culminó en eventos como el Gran Apestamiento de Londres. No es casualidad que este gran apestamiento se convirtiera en un problema en 1850. Así que durante 1000 años los negocios, como siempre, de repente se rompieron. No toda la infraestructura de saneamiento primitiva no existía antes de 1700 o 1800. Pero esto lleva a la pregunta de por qué no solo Versalles, San Petersburgo, Londres, sino también todos los edificios administrativos de las personas más poderosas de la época, castillos entre paréntesis, no incluían infraestructuras para saneamiento y desechos humanos. Al igual que Versalles, al observar todos estos castillos medievales, me hace pensar que quien vivía adentro no era humano o tenía tecnología que hacía innecesario el saneamiento y la alimentación. Los castillos medievales fueron abandonados por sus dueños originales, al igual que Versalles, y aquellos que se mudaron más tarde sacaron el máximo provecho de la situación. Estos castillos del siglo XIII al XV fueron creados para gobernar sobre un gran territorio, y las personas que vivían dentro eran las personas más poderosas y ricas de la época. La imagen que tenemos de los castillos no está completa. Los castillos originales fueron pintados hermosamente, pero la mayor parte del yeso se ha ido, probablemente después de algún tipo de evento catastrófico, por lo que cuando la gente piensa en los castillos generalmente piensa en las ruinas del castillo. Durante el siglo XVIII o XIX, parece que algunas familias intentaron reparar parte del daño y continuaron viviendo en tales castillos, y creo que quizás solo después del cataclismo debido al daño, la mayoría de los castillos se asociaron con mala calidad del aire, criptas, oscuridad, humedad, etc. Originalmente podrían haber sido bastante decentes para vivir. Sin embargo, la pregunta debe hacerse, y es por qué los edificios más épicos del pasado que podemos conocer a nuestro alrededor nunca fueron planeados para ser habitados por humanos normales con necesidades de saneamiento. Es que puede ser probable que entre 1700 y 1800 algún evento de proporciones épicas destruyera una civilización de alta tecnología que tenía cosas primitivas como el saneamiento descubierto en un nivel superior. Luego los nuevos gobernantes se trasladaron a los restos estructurales de la sociedad pasada, remodelaron los edificios. Los edificios fueron el hogar de la élite gobernante, que no era humana, y por lo tanto no produjo ningún desperdicio. Alrededor de 1700, junto con un cataclismo global, desaparecen abruptamente del planeta y dejan solo mitos. Quizás ahí entra Drácula, vampiros u otros gobernantes parásitos en otros castillos oscuros, dado que estamos hablando de que tanto las ciudades como los edificios administrativos se ven afectados por esta falta de infraestructura.
una desaparición repentina de la tecnología o incluso un cambio completo en la composición biológica humana me parece posible. No estoy completamente seguro de todo esto o que esté relacionado con la catástrofe de 1700 que dio lugar a las pinturas posteriores al renacimiento de la Roma destruida, o un evento a principios de 1800. ¿Qué otras posibilidades existen? ¿Qué opinas al respecto? Déjame tus opiniones, las estaré leyendo. Yo me despido, pero los veo más adelante con más información. Hasta luego.